Ahí ya está, no hay ningún problema. Ahora sí vamos a comenzar. Bueno, entonces, volviendo a decirles que el tema de la bibliografía va a ser Medin. Despreocupate nomás ya, Joaquín, ¿sí? Sin problema. Bueno, entonces va a ser Medin y también las diapositivas. Y en este semestre, lo que vamos a empezar a estudiar, o sea, a partir de hoy vamos a empezar a estudiar todos son alimentos proteicos. El semestre pasado fueron todos alimentos vegetales y ahora vamos a comenzar a hacer alimentos proteicos. Entonces, cuando ustedes tengan alguna duda, algunas ganas de preguntar lo que fuera, entren nomás, yo no les voy a silenciar porque yo entiendo que ustedes van a estar ahí calladitos, escuchando, pero no tan callados porque yo quiero que participen, yo quiero que formen parte de la clase y cuando algo no entiendan o cuando algo quieren repetir, si se repita o lo que fuera, interrumpan sin ningún problema. Ustedes saben que esa luego es ya la forma en que siempre estamos dando clases. Antes que me olvide, lo otro, las tareas, todas las tareas que ustedes van a tener que realizar, que forma parte de la nota del trabajo práctico del fin de semestre, esas tareas las van a encontrar en la plataforma. De hecho que todas las tareas, todos los materiales, las videoclases, todo va a estar en la plataforma y ustedes pueden acceder las veces que quieran a eso. Cuando las tareas encuentren, van a también encontrar una fecha de entrega, a partir de qué fecha se entrega y la fecha límite. En ese plazo tiene una calificación que también está definida en la plataforma. Esas tareas no van a alzar ustedes a la plataforma, no van a llevar a la plataforma, no se preocupen de eso, me van a enviar a mí. ¿Por qué? Porque en la plataforma, según nos indicaron los encargados de ella, de la plataforma, que no hay el espacio suficiente como para cargar tanta información. Toda la universidad tiene que enviar, todas las carreras tienen que enviar tareas, ejercicios, dietas, lo que fuera, todas las carreras y ya no va a haber espacio suficiente en la plataforma, por lo cual se definió que esas tareas nos van a enviar a nosotros, los docentes, para lo cual Joaquín les va a pasar mi correo, la dirección de mi correo, que algunos a lo mejor tienen mi correo del año pasado, pero ya no es el mismo, ahora creé uno nuevo a fines de justamente este tema. Entonces, allí me van a enviar los trabajos y cualquier cosa que ustedes tengan necesidad de hablar, conversar o sacarse dudas acerca de las unidades que vamos desarrollando, entonces esas van a tener que hacerlas a través del foro. Siempre va a ser a través del foro, en donde tenemos que interactuar, tenemos la posibilidad de interactuar de 2 horas por unidades, ¿verdad? Entonces nosotros ahora vamos a hacer la clase de 40 minutos, que es esta videoclase, porque ese es el límite que nos permite Zoom, y también la universidad, ¿verdad? También la universidad hace que las clases, las videoclases sean solamente 40 minutos. Y después el foro sí puede ser interactuado, 2 horas tenemos para interactuar en el foro, dependiendo. Hoy, por ejemplo, sobre lo único que todavía podríamos conversar, debatir, discutir en el foro va a ser sobre huevos, porque es esta la unidad que estamos viendo ahora. Pero vamos a suponer más adelante que ustedes ya estemos en el capítulo 3, que sé yo, y se le ocurrió, porque leyeron recién, porque encontraron una duda y tienen una duda de un capítulo anterior, sin problema podemos hablarlo, sin problema. No es que cada foro va a estar definido solamente por la unidad del día, ¿se entiende? Hoy sí vamos a tener solamente una unidad, ¿verdad? Pero después, más adelante, podemos sacarnos las dudas, así como en aula, porque de repente cuando empezás a leer o cuando empezás a buscar, te das cuenta que hay algo que había sido no viste, no leíste o no entendiste. Entonces, ningún problema para trabajar o para hablar sobre eso en los foros. Y antes que me olvide, les quiero pedir, creo que les dije, no, que en cada trabajo, cuando me envíen, por favor, aparte de poner claramente el nombre de cada uno de ustedes, pónganme TMB, turno mañana B, como para diferenciar, ¿sí? Porque yo tengo que hacer la diferenciación de las 2 secciones de la mañana y para que nadie quede para que no pase nada de confusiones, ¿se entiende? ¿Verdad? ¿Sí? Denme respuesta, chicos, para que yo me dé cuenta que ustedes estén allí, para que no me sienta tan sola. Sí, profe. ¿Sí? Profe, el libro de Medin. Bueno, espectacular. Si no hay ninguna pregunta, si quieren preguntar algo o alguna duda o algo les surge ahora, pregúntenme, no hay ningún problema, que yo les puedo ayudar, les puedo sacar todas esas dudas antes de comenzar la unidad en sí. ¿Alguna consulta más? Profe,
Sí. Sí, profe, el libro de Medin, ¿será que le puedes pasar a Joaquín por PDF o algo así para que nos pase a nosotros en el grupo? Y ¿saben qué? Está ese O link. algo así. Yo tengo, o sea que yo ya alcé el link a la plataforma. Yo ya alcé y ese link es justamente el libro de Medina escaneado. El libro de Medina escaneado. Entonces ustedes entran a ese link y tienen todo el libro ya junto ahí. O sea que tienen todo el libro escaneado. Les cuento que no es muy bueno el escaneado, pero sirve. Para el caso sirve, ¿verdad? Entonces, si no tienen el libro y no podemos irnos a la fotocopia a buscar una unidad por vez, entonces entren a ese link que ya está en la plataforma. Vos podés entrar, Cielo, cualquiera puede entrar a la Sí, plataforma. gracias, profe. Vale. Y ustedes ya conocen el manejo de la plataforma, ¿verdad? Sí. Tiene un ítem que dice orientaciones de la materia, después creo que es el mismo formato para docentes y estudiantes. Y hay un lugar donde dice materiales. Y ahí donde dice materiales van a estar las videoclases, los links o direcciones o videos o cualquier material, como dice el título, que sirva de apoyo para las videoclases y para las unidades. Y allí está el link ya que yo alcé desde la unidad 1, también la unidad 2, que de la semana que viene haríamos, ¿verdad? Y después debajo de materiales dice actividades. Ahí van las tareas. Ahí van las tareas que ustedes van a encontrar y me van a enviar a mí, a mi correo, no a la plataforma. Y aparte de eso, más arriba están los foros de debate, foros de discusión, que es en donde vamos a entrar para encontrarnos y hablar. Ustedes pueden llevar una consulta allí o probablemente puedan encontrar una pregunta mía. Me pueden hacer preguntas a mí o yo hacerles también a ustedes alguna pregunta. Entonces, ahí ya está pasando. Bueno, muy bien. Entonces, la idea es que tengamos una interacción dentro del foro y que complemente estas clases que no nos van a dar. Les digo que no siempre nos van a dar el tiempo, porque repito, teníamos muchas horas, son necesarias más horas, pero bueno, vamos a hacer lo necesario dentro de las clases y después complementamos en los foros, ¿sí? ¿Está bien? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces ahora vamos a comenzar propiamente con la unidad, que es, ya sabemos, como les dije, huevos. Hoy vamos a hablar de huevos y ¿están viendo bien allí? Hola. No, No se ve, no se profe. ve, profe. Sacaste la lámina. Sí, sacaste la lámina. Un ratito. ¿Y ahí ven? No. No. Eh, No sé, no, no se ve. No se ve, no se ve. A ver, un ratito. Vamos a hacer. ¿Ahí? Ahí. Ahí está, Un Ay, ratito. bueno. ahí se ve. Bueno. Entonces, vamos a hablar de huevos, como les decía, y sobre la composición química y características de los diferentes tipos de huevos. Hay hay muchas aves domésticas que pueden sus huevos pueden ser comestibles, por ejemplo, las aves, la gansa, la pata, codorniz, y también, por supuesto, la gallina, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros en nutrición y en técnica hablemos de huevo, vamos a estar principalmente hablando específicamente de los huevos de gallina, porque también los otros son comestibles, pero vamos a definir huevo cuando hacemos referencia al huevo de gallina. Si no, sabemos que ya hacemos una diferenciación. Huevo de codorniz decimos, porque tenemos que diferenciar. Si decimos huevo, no nos pasamos diciendo huevo de gallina, sino que ya sabemos, ¿verdad? Bueno, entonces los huevos frecuentemente son utilizados como reemplazo de las carnes. ¿Y por qué esto? Porque nutricionalmente sus proteínas son de alto valor biológico y fácilmente digeribles o digestibles. ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos de que son proteínas de alto valor biológico? Que tiene todos los aminoácidos esenciales. Exactamente, que tiene todos los aminoácidos esenciales, y cuando decimos esenciales son esos, esenciales para la salud y que el cuerpo propiamente no puede producir. Muy bien. Entonces, cuando hablamos entonces de las gallinas, decimos que comienzan su producción de huevos una vez que alcancen la madurez sexual, que más o menos se da al 5.º mes de vida.
Y acá va, la siguiente lámina les va a mostrar un aparato reproductor de la gallina y cómo es que se va dando la postura de los huevos, lo cual es solamente a fines de mirar y ver cómo es el aparato, esto que estamos hablando de la gallina, pero sin que eso sea una cuestión que tengan que ponerle mucho énfasis solamente para información. Al decir que una gallina ponedora produce un huevo aproximadamente cada 26 días. O sea que digamos que diariamente puede producir un huevo, puede poner un huevo la gallina. Y acá está el aparato reproductor, como les comentaba, que si miran a la derecha, vemos cuál es esto que está a la izquierda, hasta que llega a poner el huevo la gallina, y a veces este huevo es fecundado, y entonces dentro, ven la lámina de la izquierda, ven la lámina de la izquierda que hay ahí como un embrión ahí arriba. Entonces, ¿qué pasa? A veces la gallina puede poner un huevo para que sea consumido o para que sea empollado. En las dos formas se puede terminar un huevo convirtiendo, pero a nosotros lo que nos convoca es la parte alimenticia. Entonces vamos a hablar de que el huevo de gallina, ya estamos sabiendo, tiene una composición y una estructura siguiente. Si hacemos un corte imaginario a un huevo duro, hacemos un corte transversal, esto es lo que vamos a ver, así como están teniendo allí. Este huevo puede dividirse en varias partes. La primera parte, la parte que vemos, ¿cómo se llama? Gente, ¿están allí? La cáscara. La cáscara. Claro, sin miedo. Gente, no tengan miedo. Esto es nuevo, no sé si para ¿alguno ya dio antes videoclases así frecuentemente? No. No, ¿verdad? Y yo tampoco, yo tomé clases, yo estuve como alumna en varias oportunidades cuando estaba haciendo algunos, qué sé yo, posgrado o lo que sea, pero dar clases tampoco, así que esto es nuevo para todos, y por supuesto que podemos equivocarnos, y si no entendés de repente vamos a parar, y no solo la parte de técnica, sino la parte tecnológica, porque es algo nuevo realmente para todos, y vamos. Les pido también de que participen, porque entonces así no me quedo, parece, sola, y no es tan aburrido. No va a ser aburrido para ustedes y tampoco para mí. Porque si solamente yo hablo, yo me aburro y les aburro. Sin embargo, si estamos en interacción, a mí me gusta también eso, porque me hace sentir que están atentos, ¿verdad? Que yo sé que están ahí, pero si están en silencio es diferente, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a retomar. Volviendo al tema de la estructura del huevo. Decíamos que lo que más externamente está es la cáscara, ¿verdad? Esa cáscara puede tener un solo color, les pregunto. No. Conocemos No. más de un color, ¿verdad? Hay más de un Sí. color. Entonces, vamos a ver a qué se debe esa diferencia de colores en las distintas clases de cáscara. Tenemos entonces la cáscara, y si ustedes están viendo la lámina, pegadita a la cáscara que hay, ¿qué se ve? Es la membrana testácea. Exactamente. Hay unas membranas que se llaman testáceas y son dos. Las membranas testáceas están formadas por la membrana externa y la membrana interna. A ver, si yo tengo la cáscara afuera, pegadita a la cáscara, la primera capa se llama membrana externa, la que está pegada a la cáscara. Y hay otra que está pegada a la externa y se llama interna. Y esas dos membranas se llaman membranas testáceas. Esas dos membranas, que forman parte todavía de la cáscara, digamos, están tan fuertemente adheridas, y vamos a ver dentro de un rato por qué. Y una vez que el huevo es puesto, pone la gallina el huevo, expulsa el huevo, estas dos membranas, en la parte de la curva que hace a un lado el huevo, se separan un chiquitito, así se separan, formando lo que se conoce como cámara de aire. ¿Ven allí en la lámina? Sí. ¿Están viendo el resto también, Janina? Sí, profe. Sí, bueno. Entonces, tenemos que la cámara de aire es la cámara interna y la externa separadas chiquitito nomás al momento de la postura. Y es muy importante atender esa estructura que se llama cámara de aire, porque va a servir para poder definir la edad del huevo, que es también muy importante definir para ciertas cosas que vamos a ir desarrollando. Bueno, entonces tenemos que la cáscara está formada por
la membrana externa, la membrana interna, que se llaman membranas testáceas, las cuales están fuertemente adheridas a la cáscara mientras estén dentro de la gallina, y una vez que haya sido puesto el huevo, se empiezan a separar poquito, formando la cámara de aire. Bueno, esas dos membranas testáceas lo que hacen es contener a la siguiente estructura, que es la clara. La clara es muy líquida y tiene 3 capas. Tiene 3 diferentes formas llamadas. A la clara también se le llama albumen o albúmina, porque justamente una de las proteínas de mayor porcentaje en su composición es la albúmina. Entonces, si decimos albumen, estamos diciendo clara, ¿verdad? Entonces, la clara o albumen tiene 3 capas también así diferenciadas. Una es muy líquida, la otra es densa y la otra es otra vez líquida, la que rodea ¿cómo se llama el del centro? A la yema. A la yema, muy bien, rodea a la yema. Entonces tenemos la clara con sus 3 tipos de albumen, que ahí está a la izquierda. Tienen las 3, albumen interna, externa, y bueno, una es líquida, la otra es media o densa, y la otra vez es líquida. La que va junto, la que va pegada, digamos, no digo pegada, la que va cerca de la yema, es la última capa más líquida. ¿Y cómo no se mezclan todo entre clara y yema? ¿Por qué? Porque hay otra vez una membrana que rodea a la yema. Hay una membrana que rodea a la yema y se llama vitelina. Membrana vitelina. Que tenemos por acá. Acá está, membrana vitelina. Fíjense ustedes, ¿verdad? Ahí estamos viendo. Entonces, esa membrana vitelina es la que contiene a la yema, finalmente, que es el centro de todo el huevo. Este centro, esta yema que tiene que estar bien centrada, ¿cómo lo logra? Mediante 2 cuerdas o cordones que van en sus costados, haciéndole equilibrar en el centro. Ese equilibrio logrado por las cuerdas o cordones, ese equilibrio es lo que permite permanecer en constante misma temperatura el interior de la yema, que después va a servir para que empolle el embrión, si iba a ser ese caso, o para mantener la calidad también de la calidad nutricional del huevo, en el sentido que esas cuerdas llamadas chalazas son las que contienen al eje central, a la yema, que se contenga dentro ahí en el eje medio, de modo a que eso indica una buena calidad. Entonces, las chalazas son los cordones que sostienen a la yema, que va a ser una de las formas en que nos vamos a dar cuenta de la edad del huevo. ¿Por qué? Porque vamos a ver un poquito más adelante que un huevo no fresco ya no tiene el centro, la yema bien centrada, justamente. Bueno, hasta ahí está más o menos viendo. ¿Sé todo bien? Sí. Bueno, todo esto que les dije voy a pasarles rapidito en la parte hablada dentro del Power, porque después ustedes lo pueden leer, pero es lo que les acabo de explicar. Y dice así: a simple vista, el corte transversal de un huevo duro permite diferenciar nítidamente las partes fundamentales de su estructura, que son la cáscara, la clara o albumen, acuérdense, clara o albumen, y la yema, separadas entre sí por medio de membranas que mantienen su integridad. Todas las partes del huevo tienen sus membranas que le van sosteniendo, manteniendo su integridad, como dice. Observando un corte transversal virtual de un huevo crudo, duro sería igual, nomás todo lo es virtual. Entonces tenemos desde la parte externa a la interna, la cáscara, la clara, y adentro la yema. Bueno, y acá tenemos otra vez la misma composición y estructura, que después van a mirar bien. Si es que se fijan, vamos a mirar hacia la derecha y ahí se ve la cámara de aire, ¿ven? Sí. Están viendo la cámara de aire. Después tenemos la cáscara, que enseguida vamos a hablar también de ella. Un poco arriba explica la membrana externa, que es la que está más afuera pegada a la cáscara. Un poco más adentro está la membrana interna, que es la que está pegada a la membrana externa, y esas dos se llaman testáceas. Muy bien. Después, si seguimos entrando, entre comillas, ingresando hasta la estructura interna del huevo, tenemos el albumen o clara, que es albumen fluido externo,
fluido, más líquido. Después el del centro es denso. Y otra vez el albúmen fluido interno, que está rosadito acá, que es el que está ya más cerca a la yema. a la yema. Muy bien, muy bien. Y ahí, antes de llegar a la yema, hay otra vez una membrana que la contiene y se llama membrana vitelina. A la derecha está el nombre, ¿ven? A la derecha arriba está membrana vitelina, Sí, sí, es sí. la que rodea a la yema, y la yema tiene en sus costados dos chalazas que hacen que se mantenga en el eje, También acá a la izquierda vemos que dice cutícula, es parte también de la cáscara, y ahora vamos a entrar a mirar eso. ¿Tienen alguna pregunta acá? No. No. Ustedes saben lo que yo con el tereré, ¿eh? Así que vamos a seguir. Ninguna duda entonces. Bueno, el peso medio del huevo es entre 50 a 60 gramos, aproximado. Hay también algunos más grandes que llegan a tener incluso 70, ¿verdad? De los cuales la idea que tenemos que tener es que de todo el huevo, la clara es la que representa el mayor porcentaje de peso, en un 60% aproximadamente. La yema compone el 30%, y la cáscara, junto con esas membranas de las que hablábamos recién, hacen el 10% restante. Entonces, ¿qué es lo que más tenemos en el huevo? Clara. Clara, muy bien. Bueno, la cáscara. La cáscara está constituida en su mayor parte por una matriz cálcica, es decir, tiene mucho calcio, son cristales de carbonato de calcio que están en un 96%. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos muchísima cantidad de calcio dentro de la cáscara, y generalmente nosotros, en nuestra cultura culinaria no se hace uso de la cáscara, pero podríamos aprovecharla también. Vamos a ver de qué manera, pero se puede aprovechar también la cáscara como para tener esa cantidad de calcio dentro de nuestra alimentación. Y tiene un entramado en cuya composición están presentes pequeñas cantidades de proteínas y mucopolisacáridos que rodean al componente mineral, en el que el calcio es el elemento más abundante y de mayor importancia. En esta matriz también se encuentran otras concentraciones de otros minerales, pero en menores cantidades, como sodio, magnesio, zinc, manganeso, hierro, cobre, etc. Les voy a dar una lectura rápida para que no nos gane el tiempo, ¿sí? La calidad o la resistencia de la cáscara depende principalmente, esto es importante que sepan, la cáscara es bien resistente. Sabemos que no podemos golpear el huevo porque se puede romper, pero fíjense lo que es realmente sin ninguna fuerza externa, qué cantidad, qué resistencia tiene la cáscara como para contener todo lo que hay dentro del huevo y sostenerlo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué eso se debe? A la estructura proteica, la resistencia de la cáscara, estoy hablando de la resistencia a la cáscara, se debe a la estructura proteica, al metabolismo mineral de la gallina, fundamentalmente del contenido de magnesio, y también de las características genéticas de cada gallina, de su raza y de su estirpe. O sea que la cáscara pueden ser más o menos resistentes dependiendo de las razas de las distintas gallinas, porque de lo que más depende es del metabolismo mineral de cada gallina, y eso va a variar de acuerdo a la raza. También hay otros factores relacionados con las aves, como por ejemplo edad, enfermedad, o también temperatura, todo el medio ambiente, que influyen sobre la calidad de la cáscara, pero de una u otra manera lo que más influye es el metabolismo mineral. El color, eso era lo que decíamos al principio, no hay un solo color de cáscara, pero ninguna diferencia nutricional hay entre uno y otro color. No es que el huevo blanco es de mayor valor nutricional que el marrón o viceversa. Estos colores de las cáscaras están estrechamente relacionadas a un pigmento o a pigmentos que se llaman porfirinas. Porfirinas. ¿Y dónde están esos pigmentos? Están depositados en la matriz cálcica, o sea que en la cáscara. Por eso es que dependiendo de ese pigmento, algunos son blancos, algunos son menos marrón, otros más rosaditos, etc. Pero no es que ninguno tenga mayor valor nutricional, ¿sí? La raza de la gallina también determina el color de la cáscara del huevo. Pueden ser blanco o de color llamado moreno, sin que haya, lo que les acabo de decir, diferencia de calidad nutricional entre ambos. Como sucede con la resistencia de la cáscara, también la coloración va disminuyendo al aumentar la edad de la gallina.
O sea que cuanto más viejita es mi gallina, su cáscara va a ser menos resistente. Entonces tiene también que ver con la edad de la gallina, la resistencia de la cáscara. Bueno, en el momento de la postura o expulsión, cuando expulsa la gallina el huevo está cubierto por una membrana muy delgada y transparente que es cutícula, se llama cutícula. Fíjense después en el gráfico, hacia afuera donde estaba la cáscara decía cutícula. Esa es una membrana que le rodea al huevo dentro del aparato reproductor de la gallina. Una vez que una vez después de la postura o expulsión del huevo, esa cutícula se seca totalmente y se forma una película protectora en la cáscara que protege contra la penetración de microorganismos. Es poco soluble en agua la cáscara y eso hace que sea muy beneficiosa para conservar la calidad del huevo, porque si no habría un intercambio gaseoso, porque la cáscara, por más que nosotros no veamos a la simple vista, tiene miles y miles de poros, tiene de 7.000 a 10.000 poros que son invisibles y esos poros sirven como para que la cáscara le proteja al interior del contenido del huevo. Pero si llega por eso es que se indica que no se laven los huevos, gente. Por eso es que se indica que no se limpien los huevos, porque al limpiar los huevos se abren los poros y ahí hay un intercambio gaseoso y puede perder valor nutricional, perdiendo nutrientes desde adentro y entrándole cualquier microorganismo de afuera. Entonces no hay que lavar los huevos antes de usarlos. Bueno, después seguimos con la cáscara. Ya hablamos de esto, solo les voy a mencionar que dice que tenemos pegada a la cáscara la membrana externa, la membrana interna, las dos son membranas testáceas de condición elástica que al momento de la postura se va separando un chiquitito formando lo que llamamos cámara de aire que se ve acá. La cámara de aire es el espacio entonces que está entre la cáscara y la clara. Y este tamaño de la cámara de aire varía de acuerdo a la frescura del huevo. Se le llama frescura del huevo cuanto más nuevo es, ¿verdad? Y ahí abajo en la lámina, ¿están viendo? Sí. Abajo en la lámina vemos un huevo fresco, que es el que está a la izquierda, y el huevo llamado no fresco, o por no decirle viejo, puede ser llamado también viejo, es el que está a la derecha. ¿Y cómo está la yema en relación a la otra? No está centrado. No está centrada, exactamente. ¿Y qué pasó entonces con esa? ¿Dónde estaban sus chalazas? Se volvieron. Estaban allí, pero perdieron elasticidad, entonces perdieron la firmeza, entonces ya se volvió, la yema ya no podía sostenerse en el centro. Eso indica que hay una cantidad de tiempo desde el momento de la postura que ya hace que el huevo no sea fresco. Bueno, la clara, pasamos de la cáscara a la clara. ¿Cómo dijimos que se llama también la clara? Albumen o albúmina. Y es mucha la cantidad de proteínas que se encuentra en esta composición, en esta parte del huevo, y es la mayor cantidad de toda la cantidad de proteínas que más o menos alcanza 12%, pero aún más alto el porcentaje que tiene de agua, que está en un 88%. Ustedes saben que la clara es líquido, por eso dijimos el albúmen líquido, el albúmen denso, el albúmen líquido, las tres capas de la clara son bien líquidas. Por eso es que cuando usamos en una receta, usamos los huevos, son ingredientes, el huevo es un ingrediente considerado líquido, puramente líquido. Bueno, también la clara está formada por esas tres capas que ya hablamos, externa, que es más acuosa o líquida, la media, que es gelatinosa espesa, y la más interna, que es más delgada que la media, y esa interna es la que está bien pegada ya a la vitelina, que es la membrana que rodea a la yema. Y después están los porcentajes que yo no necesito que sepan de memoria, pero sí tienen que saber nomás cuál es la estructura del huevo. Las proteínas que posee la clara de huevo difieren totalmente de las que tiene la yema, tanto en su composición como en su función biológica. Y acá, ojo con este párrafo, porque estamos en técnica dietética, y dice, la función tecnológica principal de la clara es su capacidad de formar espuma, y la capacidad de la yema es de emulsificar grasa en agua. Entonces, sabemos que de la clara hacemos, batiendo, logramos una espuma que decimos clara a punto de nieve. Y la yema sirve más para emulsificar, que después más adelante, porque el siguiente capítulo es de emulsiones, ahí vamos a ver emulsificar grasa en agua. Esa es la yema, su capacidad.
Bueno, entonces, como es muy fácil separar la clara de la yema, también es fácil separar las diferentes fracciones proteicas de la clara. Y voy a mencionarles 2 a 3 que son las más importantes y las demás ustedes van a leer. No quiere decir que por no leerlas ahora, que es por falta de tiempo nada más, porque el tiempo es limitado, no es que no sean importantes. Ustedes sí van a leerlas después para complementar su aprendizaje y toda la información. La clara, por ejemplo, tiene principalmente la ovoalbúmina. Por eso luego incluso se llama albumen o albúmina, ¿verdad? Es la proteína más importante, no solo en cuanto a términos cuantitativos, en cuanto a el porcentaje que se encuentra, que es más del 50%, sino que también tiene propiedades de mucho interés, tanto desde el punto de vista nutricional como desde el punto de vista culinario. Nutricionalmente tiene muchísima riqueza en aminoácidos esenciales y su equilibrio en dichos aminoácidos se encuentra en que la molécula que hacen de esta proteína parte se hace que le tomen como referencia patrón para todas las proteínas contenidas en los otros alimentos. A ver, debido a que la albúmina es una de las proteínas más completas, tiene todos los aminoácidos esenciales, es tan rica en proteínas de alto valor biológico, que es como un referente contra el que se contrastan todas las proteínas de los otros alimentos para valorar la calidad de estos alimentos en cuanto a proteínas. ¿Entendió? Sí. ¿Entendió? Sí. Bueno, es particularmente interesante la elaboración de muchos platos debido a la estructura gelatinosa que adquiere cuando se somete a la acción del calor. Entonces se vuelve gelatinosa, sabemos cómo termina la clara, que era líquida, termina espesa y medio gelatinosa gracias a su capa media que es gelatinosa y densa. Es muy rica en aminoácidos azufrados y se desnaturaliza. Esto es lo que es importante en técnica. Se desnaturaliza, quiere decir que sus proteínas se van cambiando de estructura, es decir, que se cocinan, se coagulan a temperaturas entre 72 a 80 grados. La clara, la ovoalbúmina, que es de la clara. Después tenemos la conalbúmina, que también es una proteína muy importante y es llamada ovotransferrina. Es llamada así porque es una glicoproteína que transporta hierro y también desarrolla muchas funciones antibacterianas muy importantes. Por eso es que se dice que las proteínas de la clara tienen propiedades o actividades biológicas, porque actúan con funciones que ayudan al organismo a aprovechar ciertos nutrientes o en este caso, por ejemplo, aprovechar minerales como por ejemplo el hierro, ya que esta proteína de la clara actúa como una antibacteria, entonces hace que las bacterias que quieren absorber el hierro de los alimentos, esto se anula mediante la conalbúmina y ese hierro es mejor aprovechado por las personas. Entonces, es como una barrera antibacteriana al competir con las bacterias que también necesitan ese hierro para su desarrollo. ¿Está? Entonces, ¿eso se entendió? ¿Sí? Gente, ¿están ahí? Bueno, al pelo. Sí, se entendió. También es bueno saber que su desnaturalización se da a una temperatura aproximada, a una temperatura promedio de 63 grados centígrados, que es la temperatura de coagulación de la clara de huevo. O sea que a los 63 grados promedio, desde 57 a 65 más o menos ya estamos teniendo la clara coagulada, es decir, cocinada. Con eso las proteínas van desnaturalizándose, cambiando su estructura, sería así. Bueno, después tenemos ovomucoide, que también es una de las proteínas que se encuentra un poco más en porcentaje alto, pero 11% comparando con lo que son las otras dos, es menor, pero también es muy importante y es muy resistente también igual que las anteriores, a una desnaturalización térmica. Lo que sí hay que decir es que son estas las 3 proteínas que tienen un mayor porcentaje en la composición de la clara, y las otras, las que vienen ahora, también son importantes, pero están en menor cantidad y solo vamos a citarlas, son la ovoglobulina, ovomucina, lisocima, avidina, ovoinhibidor y la flavoproteína. Estas yo dejo como para que ustedes hagan una lectura en detalle, y ahora sí, vamos a pasar ya a la siguiente lámina, porque en este caso ya sabemos que las proteínas son lo que más nos aportan que la clara, lo que más nos aportan son proteínas. Muy poco
pobres son en vitaminas, solo hay vestigios de riboflavina, vitamina B12 y niacina, y nada de lípidos. Y también tiene otros minerales que son muy pocos, pero están, por ejemplo, el azufre, también tiene una cierta cantidad de sodio y potasio. El huevo sí tiene mayor resistencia, eso también hay que rescatar y destacar, que el huevo se descompone más tarde, comparativamente hablando, con leche y carnes. Entonces, esa también es una ventaja de utilizar huevos, porque además de darnos todas las propiedades nutricionales por ser proteínas de alto valor biológico, tiene una alta resistencia comparando con carnes y leche que son de menor tiempo, digamos, en descomponerse. Bueno, ahora sí ya quiero llegar a la yema, y dijimos que la yema está recubierta por una membrana que también es de naturaleza proteica, que se llama membrana vitelina, que es bien dura y resistente, tanto que puede contener en su eje a toda una estructura como la yema. Entre la yema y ambos polos del huevo se observan, como hablamos, esas prolongaciones o cordones o filamentos en forma de cuerda que son llamadas chalazas. Estas tienen como función permitir que la yema quede en el centro y pueda girar sobre su eje, haciendo que su temperatura se mantenga constante, y eso puede servir de alimento para un embrión si éste fuera empollado. En el caso en el caso nuestro, que vamos a utilizarlo como parte alimenticia, entonces igual mantiene la calidad porque está con su resistencia todavía sosteniendo a la yema en el centro, cuando hablamos de un huevo fresco. En cuanto al color de la yema, ustedes también saben que a veces hay algunas yemas que son más amarillas, otras que son medio naranjadas, otras que son más pálidas, ¿verdad? Suelen ver diferencias de colores en yemas. Yo no sabía eso. ¿Eh? Yo pensé que eran prácticamente todos el mismo color. ¿Vos decís, Joaquín, eso? Sí. No. O sea, ¿Hay tiene alguna notada diferencia? diferencia. ¿Ustedes, chicas, suelen ver alguna diferencia? Sí, Sí. hay algunas que son más claritas, ¿Verdad? como más opacas. Sí, exactamente. Entonces, ¿esto a qué se debe? Vamos a ver. El color de la yema se debe a la presencia de pigmentos carotenoides. ¿Conocen esos pigmentos? Sí. Sí, ¿se acuerdan del semestre pasado? Bueno, especialmente en el contenido de las xantófilas. Las xantófilas se encuentran en el maíz, ¿se acuerdan? ¿Y qué comen las gallinas principalmente? Maíz. Entonces, dependiendo de esos pigmentos carotenoides que están dentro de la alimentación de las gallinas, es que tenemos una yema más clara, más amarilla, más naranjada, pero eso no significa que haya diferencia nutricional entre una y otra. Siempre son la misma de valor nutricionalmente hablando. La yema es más rica en grasas, acuérdense, la clara en proteínas, la yema en grasas. Esta es una emulsión de grasa en agua, y está su contenido lipídico formado por triglicéridos, lecitina, fosfolípidos, colesterol, y también una partecita de ácidos grasos monoinsaturados. Entonces, la yema sí tenemos que tienen más grasa, estamos viendo, no poseen actividad biológica y pueden ser usadas como reserva alimenticia para el embrión. Y también, esa es una parte muy importante para el embrión, pero en la parte alimenticia es muy importante porque se las utiliza para emulsionar, como son las yemas, su principal capacidad tecnológica es la emulsionante. Entre ellas se destacan estas lipoproteínas. Entre las varias lipoproteínas que tienen son la lipovitelenina, lipovitelina, fosfovitina y la libetina. O sea que tenemos, casi todos son parecidos los nombres, pero van a tener que ir familiarizándose con ellos, y van a leer también una a una más adelante. Y ahora pasamos la yema, a menos que haya alguna pregunta. ¿Alguna pregunta por acá? No, profe. ¿No? Y acá tenemos de nuevo un dibujo que ustedes después pueden volver a mirar con detenimiento. Vimos ya al principio que tenemos la cáscara, que tiene una cutícula dentro de la gallina, que la postura esa se deseca formando como una capa protectora del huevo, que es la que nos sirve. Después de eso, ya tenemos la membrana externa, la membrana interna, que son las testáceas. Ahí empieza la clara, que tiene 3 capas, que son externa líquida, media densa, interna líquida. Esa está pegadita a una membrana que se llama vitelina, que también es dura y resistente,
que le sostiene a la yema, que es la de adentro. La yema puede servir o de embrión, o sea, de alimento para empollar un embrión, por eso dice acá núcleo germinativo, el redondito ahí en el medio de la yema. Y la yema está sostenida por 2 cuerdas o filamentos que van a los polos, y esa chalaza, se llaman las cuerdas, esa chalaza es la que está pegada hacia abajo, si ven, a la cámara de aire. La cámara de aire es aquel espacio chiquitito, es una cámara de aire, como dice su nombre, formada entre las 2 membranas testáceas al momento de la postura. Esa cámara de aire es la que nos va a dar la idea del huevo fresco. Entonces, en esta siguiente lámina, quiero que lean después con detenimiento cuál es la composición química, tanto de la clara como de la yema que acabamos de mencionar. Tienen agua, proteína, grasa y minerales, ambas partes, pero en diferentes proporciones. Eso van a ver después en detalle. Y muy importante es esta parte que vamos a ver, cómo almacenar para conservar la calidad de los huevos. Y acá vamos a entrar al concepto de qué es un huevo fresco y qué es un huevo llamado viejo. Para hacerlo más práctico, vamos a ir a mirar esta lámina. El huevo fresco es aquel que, como dice su nombre, es nuevo y es recientemente puesto por la gallina, y vemos eso mediante la cámara de aire, pero nosotros no podemos ver la cámara de aire en sí, sino que realmente cuando cascamos el huevo, vemos cómo termina en un plato, por ejemplo. ¿Ven esas 2 láminas de abajo? Sí. Hola. Sí. Sí, sí, se ve. ¿Quién me Pero- detalla qué es un huevo fresco? Que se ve ahí a la izquierda. ¿Cómo se ve Es el que huevo tiene fresco? la clara bien en el centro y no La tiene yema. tanto aire. La La yema. yema, sí, perdón. Sí, está bien lo que dijiste, te equivocaste nomás, está muy bien. La yema está centrada y la cámara de aire es Pequeño. pequeña, finita, ¿verdad? Exactamente, eso indica que hace poco fue puesto este huevo, fue expulsado. Sin embargo, el huevo no fresco tiene la cámara de aire más Abajo. Ampliado. grande, más ampliada, y vemos que su yema ya va a un costado, que es igual que la foto que está a la izquierda. Sí. ¿Ven la foto de la izquierda, verdad? Sí. Bueno, Sí, eso sí, entonces sí. es un huevo fresco y un huevo no fresco. ¿Para qué me puede servir eso? Para determinar la edad del huevo. ¿Cómo se determina la edad del huevo? Se determina mediante el tiempo de postura que tienen estos huevos. Y nosotros podríamos hacerlo mediante varios métodos, y uno de ellos es el que nosotros en nuestra casa podemos hacer y se llama flotación. Es una prueba que se hace para saber si un huevo se encuentra en buen estado, y para eso tenemos que hacer esta prueba sencilla. En un vaso que tenga, a ver, así nomás, un poquito más, así de agua, en un vaso más chico, lo que sea, pueden poner, se coloca un huevo, dice allí, agregue un puñado de sal. Les cuento que sin poner la sal igual funciona, y se coloca el huevo, y una vez que se introduce, si es que se hunde, el huevo está fresco, tiene todavía su peso bueno, entonces se hunde, eso indica que el huevo es fresco, define una edad del huevo nuevo, ¿verdad? Sin embargo, si ponemos otro huevo dentro de este vaso y empieza a flotar, no va al fondo, sino que queda un poco arriba, entonces allí ya decimos que el huevo está en mal estado. O sea, ya es viejo. Puede todavía, a veces puede todavía usarse. No es tan definitivo decir en mal estado, porque huevo podrido es aquel que sin abrirlo ya se huele. Se huele el huevo podrido, el que está en mal estado. Lo que puede indicar la flotación, es decir, que cuando flota dentro del vaso, es que ya no es un huevo fresco. Y me preguntan, ¿puede todavía usarse? Puede todavía usarse para ser consumido, pero lo que probablemente ya no puedan es realizar bien su capacidad tecnológica, ni la clara ni la yema, porque ya va a ser muy difícil lograr que eso se separe bien, porque ya está, a veces lo ya es todo mezclado. No sé si alguna vez les pasó que al cascar un huevo, abren y ¡bum! Se abre todito, se mezcla todito yema y clara. ¿Les pasó? Sí. Sí. ¿Y eso qué pasó ahí con ese huevo? Ya no es fresco, pero es posible comerlo. Sí. Sí, comemos todavía, solamente que hacemos, por ejemplo, huevo frito, huevo revuelto, o parte de una torta, parte de una masa, pero ya no lo hacemos como para espuma, para clara a punto de nieve ya no es posible, ¿me entienden? ¿Eh? Sí. Bueno, voy a tratar de irme un poquito más rápido porque el tiempo, bueno,
no, si me cortan, porque en Zoom dicen que corta los 40 minutos, no sé exactamente ni cuánto tiempo es ahora. Si es que se corta esto, chicos, ustedes lean todas las láminas, todo el PowerPoint, y después nos encontramos en el foro. Después nos encontramos en el foro, ustedes pueden poner ahí las preguntas, si encuentran alguna pregunta mía me responden, y ahí seguimos interactuando, pero acá podemos hacerlo hasta cierto tiempo, hasta que me corten. Hace rato, por ejemplo, me dieron unos, creo que 10 minutos más por ahí, por eso un poquito me retrasé con ustedes y aproveché hasta el último. No sé si ahora va a pasar lo mismo, entonces vamos a seguir, ¿sí? Bueno, entonces para definir la edad del huevo estábamos diciendo que hay 3 métodos y uno de ellos es la flotación, que ya vimos, que es la prueba que nosotros podemos hacer en casa, en cualquier lugar. Estas 2 formas de mediciones ya no son más tan prácticas para nosotros, porque en una de ellas se puede medir la cámara de aire, y esta prueba se basa en una mirada a la estructura interna del huevo, que mira la cámara de aire, y es con una cámara que nosotros, esa cámara podemos definir si es que tenemos algún aparato especial, pero no es fácil para nosotros hacerlo, pero hay formas de hacer que también se conoce por eso, una forma de medición de la cámara de aire, como ya hablamos, y el ovoscopio. El ovoscopio es un aparato que por transiluminación permite conocer el estado interior del huevo. Independientemente, no solo mira la cámara de aire, sino que también se puede visualizar la cámara de aire o cámara aérea, el tamaño que tiene, la sombra de la yema, su movilidad, si es que está bien centrada, fija, o si es que ya se está moviendo dentro de un ambiente que ya se nota que sus chalazas perdieron rigidez. Por todo eso también se puede encontrar a ver si hay o no germen, o sea, algún embrión. Todo eso se puede ver, pero a través del ovoscopio, que es un aparato especial que nosotros tampoco tenemos. Lo más importante es ver por flotación. Esa es nuestra forma práctica sencilla de conocer la edad del huevo. Y acá vemos por último otra vez la gráfica o lámina de un huevo fresco y del huevo no fresco. Bien claro, en este momento creo que ya tenemos sabido que es la cámara de aire y que es más grande y la yema está toda descentrada, entonces ya es un huevo menos nuevo, menos fresco o viejo, pero todavía a lo mejor no en mal estado. Acuérdense que el del mal estado tiene luego ya el olor antes de cascar el huevo, así que es fácil de definir o detectar. ¿Cuál es el manejo correcto para tratar de mantener la calidad de los huevos? Eso también es muy importante porque la temperatura de un huevo al momento de la postura tiene la temperatura que tenía el cuerpo de la gallina, que son 40 grados. Entonces, para mantener la buena calidad de ese huevo fresco, hay que enfriarlo. Es decir, que llega hasta la temperatura ambiente, aproximadamente, depende de cada, digamos, ambiente, no. ¿Por qué? Porque nuestra temperatura ambiente, ustedes saben que son 40, 50 grados a veces, ¿verdad? Entonces, lo que hay que tratar es de colocarlos en un lugar fresco, en un lugar ventilado, en un lugar de la cocina, por ejemplo, donde no tenga directo el sol, en donde no esté ningún fuego cercano. Entonces con eso se va bajando la temperatura y con ello se puede mantener la calidad del huevo. Entonces el efecto de la temperatura en el almacenamiento del huevo puede tener mucho efecto también, valga la redundancia, sobre la calidad de la albúmina del huevo. Entonces por eso es que hay que tratar de no mantenerla a una temperatura baja como son lo de la heladera, ¿verdad? Eso creo que ya lo hablamos en algún momento en clase, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces por eso vemos cuando vamos a un supermercado o lo que sea, encontramos en las góndolas las cajas de huevo, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es almacenar los huevos en un lugar cerrado, con lo cual se retarda la pérdida de humedad y de dióxido de carbono. Al igual que cuando se los sumerge en un líquido viscoso. Todo esto, chicos, es para entender y quiero que lean después cómo hay que hacer para mantener la buena calidad de los huevos. Entonces, vamos a seguir hablando de cuáles son las condiciones adecuadas de conservación. También podemos hablar en refrigeración, que no es tampoco la mejor, como dijimos, porque cuando se saca un huevo frío de la heladera y se lo coloca para hacer duro, por ejemplo, rápidamente esa agua apenas se entibia va a haber ese choque de temperaturas y hace que se rompa el huevo o la cáscara. Y una vez que se rompe la cáscara, pierde su capa protectora el huevo, el contenido interno. Entonces, ¿qué pasa? Hay un intercambio gaseoso. No hace falta que, por ejemplo, cuando vamos a hacer un huevo duro, no hace falta que precisamente
se rompa todo el huevo, con que se rasgue poquito la cáscara. A través de esos poros invisibles que hablamos, ya va entrando el agua de cocción y por un lado, y por otro lado se va perdiendo el líquido del huevo, que no es otra cosa que la clara, al agua de cocción. ¿Alguna vez les pasó probablemente que cuando están cocinando huevos duros se le quedaban pedacitos de clara medio espumita hacia afuera del agua, ¿verdad? Fuera del huevo. Sí, profe. ¿Les pasó, verdad? Sí, Y eso es porque se rompe la cascarita, la cáscara se va perdiendo su protección y entonces hay un intercambio ahí, entra agua y sale líquido, entonces esa no es una buena forma de cocción. Por eso es que acá voy a pasar esta parte de conservación que yo digo y repito que ustedes lo lean, refrigeración, congelación, también podemos ir hablando de deshidratación y pasteurización, que son condiciones adecuadas de conservación. Yo hasta ahora no veo, no sé si hay huevos pasteurizados en nuestro mercado, pero son formas adecuadas de conservación. Pero en cuanto a cocción, que es lo que recién les estaba diciendo, la explicación del huevo duro, por ejemplo, entonces hay que ver las formas de cocción correctas y de qué modo también tienen que estar los huevos crudos al momento de empezar la cocción. No se recomiendan huevos con frío, huevos congelados, huevos de la heladera directamente, porque siempre hay esa posibilidad de que no logremos lo que estamos buscando dentro de una buena cocción. También lo que quiero decirles es que acá en adelante las láminas tienen todas las modificaciones físicas y químicas que sufre el huevo, desde el momento en que vamos a pasar a cocción o otro modo de diferentes preparaciones. Por ejemplo, si yo digo que voy a hacer, una transformación por aplicación de calor, ¿de qué tipo de operaciones estoy hablando? Operaciones fundamentales. física, operación física. Muy bien, Operación operación física, porque voy a aplicar calor. Cuando estoy aplicando el calor al huevo, que es nuestro tema de hoy, puedo tener otra vez distintos modos de cocción, distintos tipos de cocción que pueden ser calor húmedo, método de cocción puede ser calor húmedo, puede ser calor seco o puede ser diferentes tipos otra vez dentro de cada medio, así, por ejemplo, de calor. Por ejemplo, tenemos un método de cocción de calor húmedo, tenemos huevo blando o pasado por agua. ¿Alguna vez habrán comido o conocen, o les gusta o no les gusta, pero conocen lo que es el huevo pasado por agua? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, Delicia. que no termina duro el huevo, ¿verdad? Entonces, huevo pasado por agua, también llamado huevo blando o huevo tibio. También tenemos el huevo semiduro, llamado mollet o molet. También tenemos el huevo duro directamente. Entonces, en estas láminas, yo me voy adelantando para que ustedes después cuando lean entiendan bien. En estos tenemos los diferentes pasos como para hacer cada uno de estos tipos de huevos y terminamos viendo cuáles son las observaciones en cuanto a cómo termina la clara, a cómo termina la yema una vez que fueron terminadas las diferentes preparaciones. Por ejemplo, para el huevo blando o pasado por agua, tenemos que colocar el huevo que va a estar a temperatura ambiente, nada de heladera ni congeladora ni nada, temperatura ambiente, se coloca en agua natural. El agua tampoco tiene que estar ya del comienzo hirviendo. Agua natural, van subiendo la temperatura y calentándose ambas cosas a la vez, huevo y agua. Entonces, eso es para los tres modos, huevo blando o pasado por agua, huevo semiduro o mollet y huevo duro. Entonces colocamos el huevo en temperatura ambiente, en agua natural, se lleva a fuego fuerte, y cuando empieza a hervir se baja a fuego moderado. Eso sí, el tiempo de cocción del huevo pasado por agua es de 3 a 5 minutos. ¿Por qué ese intervalo? Porque a los 5 minutos todavía no es duro, pero ya es menos pasado por agua. Hay gente que quiere el huevo líquido, entonces 3 minutos hirvió, desde el momento que hierve se controla el tiempo. Del momento que empezó a hervir 3 minutos, apagás y es huevo repasado por agua, re blando. Entonces, ¿qué tenemos? Ahí que retirar, dejar enfriar en agua fría para poder pelar mejor. Cuando queremos pelar el huevo así caliente, se pega todo. ¿Se pega todo qué cosa? La cáscara a la membrana interna que está todavía adherida. Cuando se enfría, eso es más fácil de pelar. Entonces, hay que ir viendo cuáles son las formas. Y como dice ahí la observación, lo que ya les acabo de decir, mejor tener el huevo a temperatura ambiente, etc. ¿Cómo termina la clara?
consistencia de una jalea suave y temblorosa. La yema queda con la consistencia de un líquido espeso, pero todavía no coagula del todo. El huevo semiduro es toda la misma preparación, pero el tiempo es diferente. De 6 a 8 minutos, dice. 8 ya es prácticamente duro. 6 minutos, 5 minutos sería, dependiendo, siempre les digo, del gusto de cada uno también, ¿verdad? ¿Y cómo termina la clara? Con un gel suave y la yema es pálida alrededor, en la periferia, pero es todavía líquida, espesa en el interior, porque eso es lo que le hace que sea huevo semiduro. La clara ya coagula, ya tenemos como un gel suave, pero la yema todavía es líquida, pero es espesa también. Y después tenemos el huevo duro que conocemos todos. Hacemos el mismo proceso, huevo a temperatura normal, agua natural, fuego fuerte, cuando empieza a hervir se baja mínimo, desde el momento que hirvió se controla de 7 a 10 minutos ya es mucho, 8, 9 minutos ya está correctamente hecho el huevo y ahí ya hay que retirar, porque si no también ya se hace una sobrecocción que después es más difícil de digerir. Para la digestión, un huevo mal cocido dura muchísimo en el aparato, en el estómago, dura muchísimo en la digestión y hace que le pese a una persona esa digestión. Por lo tanto, hay que tratar de evitar que se haga una sobrecocción del huevo. En el caso del huevo duro, por ejemplo. En una de las partes, lean de nuevo, por favor, en la clara que dijimos que tiene muchas proteínas, tiene nada de grasa y tiene pocas vitaminas, también tiene un mínimo, una mínima cantidad de hidratos, entonces tenemos que ver si es que ese hidrato se llega a sobrecocer, entonces ahí tenemos una sobrecocción que después nos va a costar digerir. Entonces me están avisando que tengo menos tiempo. Bueno, entonces el huevo escalfado o poché también se llama a un huevo. ¿Alguien conoce el huevo poché? Sí, Sí. ¿Cómo Sí, es? sí, sí. Es un huevo sí que tiene un método de cocción diferente a un huevo duro. O sea, directamente Exactamente. se casca el huevo y se cocina la yema Exactamente. con el agua. Exactamente. Muy bien, muy bien. Y acá tenemos la forma, acá tenemos el método. Acá, por ejemplo, dice todos los pasos que hay que seguir, que ya no voy a detallar todo por el factor tiempo, pero léanlo. Y también siempre es por el calor húmedo. Después también fíjense, por favor, bien cuáles son las formas en las que termina la clara y la yema. Y después ya entramos al calor seco. En el calor seco podemos tener huevo frito y también explica bien los pasos al principio y a continuación cómo terminan clara y yema. Tenemos huevo revuelto, también con las mismas observaciones y explicaciones. También tenemos las explicaciones de las diferentes clases de tortillas. Sabemos cómo se hace, casi todos sabemos. Puede también haber alguna o alguno que no sepa la tortilla, cómo se prepara, pero acá, por ejemplo, les va explicando cuáles son la tortilla francesa, omelette, la tortilla española y cómo es lo ideal del producto final. Esa es la principal función de todas las cocciones en seco. Después ya podríamos hablar de los diferentes procedimientos. Un ratito. Vamos a hablar también de los procedimientos mecánicos. A través de los procedimientos mecánicos podemos conseguir una de las principales funciones tecnológicas de la clara de huevo, que es hacer una espuma de clara de huevo, que no es otra cosa que hacer el batido a punto de nieve. Ese procedimiento mecánico ya creo que ustedes saben cómo podríamos hacer, de manera manual o con una batidora que puede ser manual o eléctrica, y conseguimos la espuma de clara de huevo. Que me gustaría que vieran después cuáles son todos los factores que pueden afectar a la estabilidad de las espumas de clara de huevo. ¿A qué le llamamos espuma de huevo? A las claras. Entonces, al batido, ¿verdad? Si es que usamos ciertos tipos de utensilios, nos pueden salir mejor, nos pueden salir más rápido, nos pueden salir más grande. Entonces, todo ese tipo de cosas van a leer acá. Y en esta parte les pongo una observación, les digo una observación, que acá tengo ya información introducida de Charlie también, que yo ya les cargué en este PowerPoint, por eso quiero que lean como material de apoyo de esta unidad
tanto Medin como el Power, todas las diapositivas, porque acá están incluidas ya las informaciones también de Charlie claramente. Entonces, para evitarles ya ir a buscar, ir a encontrar Charlie, entonces ya están acá. Los utensilios, tipos de batidora, el tiempo de batido, la temperatura, todo lo que vamos a ir hablando como para estabilizar una espuma de clara de huevo. También esta lámina es re importante, recalquen cómo actúan la sal, los ácidos, el azúcar sobre la espuma de huevo. Esto es re importante, les insisto, saber cómo están esos 3 factores sobre las espumas de huevo actuando, sobre la espuma de clara. Y también podemos decir que de la yema de huevo se puede lograr una espuma que no es su función principal, porque ya sabemos que la capacidad tecnológica principal de la yema de huevo es emulsionar. Y esto acá tenemos como un resumen de cuáles son todas las funciones del huevo dentro del sistema alimenticio. Puede ser gelante, gelificante en los flanes, permite la introducción de aire, que ya lo estuvimos diciendo, mediante los batidos de la clara, es espesante en rellenos, aporta líquido. Acuérdense que el albumen es mucho líquido y cuando usamos huevos en las recetas estamos usando un ingrediente líquido. También es fuente de vapor para leudar. Dijimos que mediante la introducción del aire durante el batido podemos introducir el vapor, o sea, el aire actúa como un vapor para leudar. También es un agente estructural. Acuérdense que dentro de las preparaciones de soufflé o de lo que fuera, nosotros usamos huevo para ligar todos los otros alimentos. También regula el desarrollo del gluten en pastelería y pastas alimenticias. Y también, por último, regula la absorción del agua por parte del almidón. Así que tenemos todas las funciones en un resumen. Y, por último, es un esquema que son los componentes del huevo, la clara, que ya mencionamos una a una. Y acá se ve que tiene un bajísimo contenido de glucosa. ¿Hola? ¿Alguien habló? ¿A mí? ¿No? Bueno, tenemos la clara, la yema. En la yema tenemos 1/3 de proteínas y el resto ya es grasa. Acuérdense, la clara puro más proteínas, la yema más contenidos de grasa. Y también un poquito de proteínas, pero que no tienen actividad biológica. Bueno, entonces hasta acá hemos visto, no sé qué pasó, que nos perdonó Zoom ahora que pasó los 40 minutos. Lo mismo sucedió con la anterior clase. Y no sé si tienen alguna pregunta o algo así en este momento para... Profe, yo tengo una pregunta con No te escucho bien, las Joaquín. cáscaras. ¿Sí? ¿Qué? De que yo tengo una pregunta con respecto a las cáscaras. Sí. Porque varias veces yo vi que las cáscaras, por ejemplo, cuando se le aprieta así vos pones parada la cáscara, o sea, el huevo. Sí. Si hay que apretar a los costados, se rompe, pero si es que se aprieta desde arriba hacia abajo, no se rompe. Sí. Y eso no, a veces hay gente que me dijo que es por la forma del huevo, por su estructura, entonces, y que es una duda que Sí. tengo así clara. No tenés bien claro porque a veces se rompe y a veces Sí, no. Eso es lo que me o sea, pregunto. de por qué si es que se aprieta desde arriba no se rompe, porque si es que aprietas desde abajo se rompe. Esa sí que es una cuestión más bien física que nutricional. No sé decirte. Yo creo que ha de ser una cuestión física, pero no sé. De hecho, que cuando se aprieta de cualquier lado, si se aprieta fuerte, no hay forma de que no se rompa, ¿verdad? Porque la capacidad de resistencia de la cáscara no va a sostener, no va a aguantar una presión muy fuerte. Ahora, depende nomás también, nunca hice esa prueba, no sé, habría que verla porque de un lado sí, del otro lado no, pero Puedes probar, porque, o sea, apretando de arriba hacia abajo con dos dedos no se rompe, haciendo la fuerza que uno quiera, ¿no? entiendo. Pero si es Bueno, que es cuestión si es de que se aprieta probar. de los costados, sí. No, de los costados sí, de hecho. De hecho que de los costados sí, porque está más expuesta a la parte líquida probablemente. Viste que en los extremos Mm, puede ser que tenga alguna razón la de la cámara de aire. Mira que te estoy diciendo sin tener un sí, sí, sí. fundamento. Estoy pensando nomás, pero de costado sí, de hecho, porque es todo líquido probablemente en banco. Pero habría que explicarse, habría que buscar la explicación, pero yo digo algo físico más bien, ¿verdad? Nada que ver con nutrición. Pero está bien querer saber algo y de paso también tener una tarea como para ver de que eso depende, ¿verdad? No sé, decirte con real respuesta. Después, ¿alguna otra pregunta, chicas? ¿Ahí por ahí están todavía o ya se fueron? Profe, yo quiero saber algo. Sí, Vos habías dicho que se podía usar la cáscara de huevo.
Para el Sí, hierro, creo. ¿Y sí. de qué forma se puede No usar es para el eso? hierro, ¿eh? Ojo, para el calcio. Calcio. El calcio, perdón. Sí. ¿Y qué me preguntas? ¿Cuáles ¿De son qué las forma formas? se puede usar? Esa es una pregunta que yo voy a poner en el foro. Me parece excelente y ahí vamos a conversar sobre eso. Wow. Me parece súper bien, ¿sí? Dale. Está bien, no es que te dejo sin respuesta, ya te vamos a responder y vamos a debatir incluso cómo podemos hacerlo, ¿sí? Bueno. Genial, me parece excelente tu pregunta. ¿Otra? Yo creo que tienen que leer, que tienen que mirar. Todo es nuevo, no es nada difícil, ¿verdad? Pero ven esos dibujitos de la estructura, eso tienen que manejar, eso tienen que saber bien y de qué se compone cada parte del huevo. Y con eso van a estar re bien para poder después utilizar cada parte de manera, la mejor manera desde el punto de vista nutricional y siempre recordando que son alimentos de primer nivel, de primera línea dentro de lo que tiene que ser un plan de alimentación equilibrado, saludable y completo, ¿sí? Bueno, entonces si no tienen más nada que preguntar, entonces vamos a parar para poder habilitar el foro. Acuérdense que tenemos que estar 2 horas allí. No sé si uno va a estar 2 horas, pero el foro va a estar abierto 2 horas. Yo voy a estar ahí dispuesta a responderles, a preguntarles, a hacer feedback. Así que quienes pueden se quedan 2 horas y después van a encontrar la tarea que, como les dije, algunos ya hicieron, pero yo voy a entrar a recalendarizar y también a asignarle una calificación ahora, a partir de ahora, porque esta clase fue dada ya en su integridad hoy. ¿Está? Profe, ¿Sí? o sea que la tarea que ya hicimos y No te te escucho enviamos, bien. la tarea que hicimos y ya te enviamos, o sea, yo ya te envié, te vuelvo a enviar. No. Los que me enviaron ya no me envían. No. Yo voy a después ya ingresar la calificación nomás ya allí. No. Nada, lo que ya me enviaron ya está. Ahora sí, por ahí se dan cuenta después de esta clase que algo no hicieron bien, vamos a hablarlo en el foro, ¿sí? Dale, profe. Eso nomás. Bueno, dale, nos vemos en un rato en el foro. Voy a habilitar en breve también ya, ¿sí? Dale, profe. Ya. Dale, nos vemos. Chao. Chao. Gracias, profe. De nada, ustedes también. Chao. Chao, Vamos, profe. profe. Dale, Eso. chao, gracias.